Francia, sabéis que había nacido a la modernidad con los famosos episodios de la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa no solo se circunscribió, no acabó de conseguir sus logros en la Revolución de 1789, sino que fue un proceso revolucionario que se extendió a lo largo del siglo XIX y que se contaminó o se mezcló con otros desarrollos, no solo de carácter político, sino también de carácter social y de carácter económico. Sabéis que en Francia hubo dos grandes revoluciones después de la del 89, la revolución de 1830 y la revolución en la que nos vamos a centrar ahora, que es la revolución de 1848. La revolución de 1848 fue una revolución, aquí tenemos un cuadro de Delacroix, que se llama La libertad guiando al pueblo, que es un cuadro que hace referencia a la revolución romántica, se ha llamado así, o la primera revolución proletaria, dicen, de 1830. Bien, como os decía, la revolución de 1848 tuvo unas repercusiones muy notables. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué estos procesos revolucionarios tan continuados, como si hubiera una especie de objetivo no alcanzado? Bueno, Francia, aparte de este espacio de inestabilidad y de cambio democrático que empezó en 1789, a partir de la década de los 30 se junta con otro fenómeno que va a afectar a la estructura social y económica del país, que son los procesos de la revolución industrial. Los procesos de la revolución industrial estuvieron, como sabéis, fundamentalmente centrados en las ciudades, en el desarrollo urbano. Es en las grandes ciudades donde la burguesía industrial va a centrar sus centros de producción, es decir, el desarrollo del capitalismo con la producción de bienes de consumo lo que va a evitar es que los procesos productivos y de transformación sean lo más económicos posible y se obtengan el mayor número de beneficios. Una de estas estrategias consiste en situar los centros de producción muy cerca de los núcleos de consumo. Donde estaba el mayor número de población eran las ciudades, así que comienzan a aparecer una serie de cinturones industriales en torno a los grandes núcleos urbanos. Es lo que vemos, por ejemplo, en las novelas de Dickens, ¿no? En París ocurre algo muy parecido, las fábricas que mueven las máquinas, las fábricas de textiles, de transformación de materias primas, las siderurgias, etcétera, etcétera, se colocan en la periferia de los núcleos ciudadanos. Concretamente en la ciudad de París esto provoca una gran atracción de las masas de campesinos que viven en la zona de la isla de Francia hacia la ciudad de París. Las condiciones de trabajo son tan duras, tan difíciles, jornadas de 16 horas, trabajo infantil, aglomeraciones urbanas totalmente descontroladas, sin acceso a la educación, con unas condiciones de higiene tremendas, sin acceso a la sanidad. Esto produce una fuerte contradicción. La burguesía que había tomado el poder, la burguesía industrial, tenía una afición por el beneficio mucho más intensa, si cabe, que la aristocracia rentista. Y los beneficios, una gran parte de los beneficios, se obtenían a través de estas explotaciones, esta explotación descarada de las clases populares. Cuando las contradicciones no se podían contener, se transformaban en fuertes procesos de cambio y fuertes procesos revolucionarios. Este es el caso de la Revolución de 1830 y de la Revolución de 1848. La ciudad se convirtió en una especie de espectáculo fascinante, donde los artistas que hasta entonces mantenían posiciones un poco escapistas en torno a la sensibilidad romántica, cambian el modelo y comienzan a mirar este espectáculo aterrador y brutal de la gente en las calles, de la miseria, etcétera, etcétera. Así aparece una nueva sensibilidad que se va a definir como realista.
En esta sensibilidad realista, de la que los primeros que participan son los pintores franceses, observamos una mirada bastante crítica sobre las condiciones de vida de los trabajadores. Todas estas pinturas de Daumier, de Courbet, hablan justamente de esa explotación, ¿no? De esas condiciones de vida tan tremendas y tan miserables que tenían tanto la gente de las ciudades como también la gente del campo. Esto es lo que observamos, por ejemplo, en las imágenes de Millet. Cuando esta nueva sensibilidad, la sensibilidad realista, llamó a las puertas del salón, el salón se cerró herméticamente. ¿Por qué? Porque aparte de tener una naturaleza claramente aristocrática o de la alta burguesía, el realismo lo que planteaba era la consideración como arte de cualidades o de temas que formaban parte de lo feo, de lo abyecto. Decían que la pintura realista carecía de estilo, porque reflejaba la vida cotidiana tal como se presentaba y que por lo tanto no había ninguna especie de sublimación, ninguna especie de consideración estética, sino que más bien era una especie de experiencia testimonial. No vamos a llenar esta academia, este salón, de pobres, de miserables, de prostitutas, de gente que en realidad nunca ha formado parte de este espacio de virtuosismo, podríamos decir, ¿no? Y de elegancia que representaba el arte francés a mediados del siglo XIX.